Los versículos que citó nuestro hermano Luis, ¿sí? Que como decía me conmovieron a mí, digamos, cuando quieren poner una trampa al Señor Jesucristo y le dicen los judíos que si les es lícito repudiar a sus mujeres, ¿no? Y el Señor Jesús en Mateo 19:8 contesta, y Él les dijo, y Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. El otro versículo, voy a leer estos versículos, después los vamos a trabajar un poco. La otra parte que citó el hermano es lo que se refiere a Lázaro, cuando llega el Señor y resucita a Lázaro, y dice Juan 11, versículo 43, habiendo dicho esto, Jesús, ¿sí?, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. El 44 dice, y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con unas vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejarle ir. Bueno, a ver, ¿por qué me llamaron tanto la atención? Mira, Moisés fue convocado por el Padre para que fuese guía, para que fuese instrumento que guiase al pueblo de Dios a una nueva tierra, a una nueva situación espiritual, a un nuevo contexto. Fue llamado para que guiase en lo que conocemos como el Éxodo, ¿sí?, que en ese trayecto el pueblo debería de cambiar absolutamente para llegar a la nueva tierra donde fluye leche y miel, donde los frutos eran tamaño gigante, ¿sí?, hablando de la bendición de Dios, el lugar donde la bendición de Dios abundaba en gran manera. Ahí iba el pueblo. Esa situación de ese pueblo es ejemplo para nosotros. Cuando veas Éxodo, vete a ti mismo, hermano, en esa situación y medítalo. Bueno, este Moisés recibió una ley que conocemos como los 10 mandamientos. Bueno, esos 10 mandamientos, cuando fue caminando el pueblo en el tiempo, o sea, cuando fueron pasando los años y los años y los años, llegaron a 613 mandamientos. De 10, pues, los hombres pues llegaron a 613. ¿Por qué llegaron a 613? Por la dureza del corazón. La dureza del corazón no nos permite acercarnos a Dios. Por eso me llama la atención este versículo. Y repudiar a la mujer. ¿Qué nos enseña Pablo sobre el matrimonio? El matrimonio del hombre y de la mujer son símbolo del matrimonio, de la unión, de la unidad del hombre con Dios. Si repudio esta unidad, lo hago por la dureza de mi corazón, pero al principio no fue así. A ver, empecé yo a hablar diciéndoles que en una iglesia primitiva, donde los hombres estaban imbuidos del Espíritu Santo, y que a partir del año 1900 viene una impronta del Espíritu Santo, viene un derramamiento del Espíritu Santo alrededor del mundo y muchas comunidades se formaron y se establecieron pequeños grupos que abrieron el corazón a recibir el Espíritu Santo.
hablar, a recibir los dones del Espíritu, a hablar en lenguas, a creer en las sanidades, a creer que el Señor vive en nuestros corazones, que se puede establecer el reino de Dios en nosotros y que nosotros somos dignos de recibir los dones del Espíritu Santo. ¿Sí? Hablé también que veníamos de una tradición acartonada donde había un Dios feo, ¿sí? Un Dios vengativo. Mira, para que te des una idea, a lo mejor muchos hermanos no estamos muy enterados de esto. A partir de 1959 hasta más o menos 1965 o algo así, ocurrió un suceso muy importante en la Iglesia Católica. Se llamó Concilio Vaticano II. Ese Concilio Vaticano II hizo una renovación de las costumbres de la Iglesia. Hasta antes de establecerse este Concilio Vaticano II, que duró varios años, la misa se decía en latín y el cura estaba de espaldas al pueblo. ¿Qué podías entender de Dios si te hablan en latín y el ministro te da la espalda? Bueno, de eso venimos, de una tradición, de unas tradiciones acartonadas, y los grupos protestantes no creas que estaban muy distintos. Esta renovación que vino por parte del Espíritu Santo, ¿sí? Fíjate cómo un versículo me dio de esta luz. Y el que había muerto salió. El hermano Luis nos señaló muy bien, nos dijo, Lázaro ejemplifica a todos los hombres. El hombre muerto, ¿sí?, por la dureza del corazón que le había separado de esta unión, de su matrimonio con el Señor. ¿Sí? Te referí ya del versículo anterior. ¿Sí? Este hombre muerto, por el llamado de Dios, el llamado que tú recibes, amado, el llamado que recibiste tú y que recibí yo, sal, ven fuera, pon tu nombre y di, ven fuera. Y yo que estaba muerto, salí, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo, desatadle y dejarle ir. ¿Sabes por qué se le amarraban las manos y los pies con vendas y el rostro se le envolvía en un sudario? Porque era una tradición religiosa del enterramiento. ¿Sí? Los hombres, hoy, si una persona fallece, va a estar, digamos, aún en el día de su muerte, señalado por su tradición religiosa. Este versículo a mí me muestra cómo esta tradición religiosa que ya vimos en la cita anterior de Mateo, que por la dureza de mi corazón me separo de esta unión que tengo con Dios. ¿Sí? Pongo otros mandamientos, otras leyes, otros preceptos ajenos a Dios, pero los pongo en nombre de Dios. ¿Sí?